un lindo y hermoso ya miércoles. Y hoy el título sí que está un poco interesante. Pero creo que eso aplicándolo a nuestra vida sería bonito comprender. Dejando todo, ¿te imaginas? Para huir de Jesús, dejarlo todo y correr al lado contrario que Jesús está yendo. ¿Qué tiene este mensaje a hoy para nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Hubo alguien en ese tiempo que hizo esto? ¿Qué nos dice la lección? Bueno, para este misterio, pues hoy, una vez más, de nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl, nos va a leer un poco sobre este suceso. Raúl, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación y interesante, pastor, la lección de hoy. Dejarlo todo, dejando todo para huir de Jesús. Y muchos lo hacen al revés, dejan todo para seguir a Jesús. Interesante, pastor, lo que la lección de hoy. ¿Hasta dónde puede llegar digamos, el miedo? Yeah. O cuando uno no está preparado, cuando uno no se ha preparado orando, cuando nuestra fe falta. Sí. Pero, ¿qué les parece, queridos hermanos? Si antes de entrar de lleno a la lección, vayamos a pedir la dirección del Espíritu Santo de rodillas. Les invitamos, hermanos. Bendito Padre Santo, gracias por darnos el privilegio de seguir y continuar, Señor, con la lección de esta semana, bendito Dios. Pedimos y te rogamos, Señor, que nos acompañes hoy, Señor. Que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre. Denos sabiduría para poder entender tu palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Y denos gracia, Padre, para poder trazar correctamente tu palabra, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Señor, permite que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, Padre, pero que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu dirigiendo ese estudio de hoy y el de mañana, bendito Dios. Prepara la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que nos acompañan a través de este estudio, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, y no regrese vacía a ti. Que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada, bendito Padre mío. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, queridos hermanos, pastor, que interesante el título de hoy, dejando todo para huir de Jesús. Me impactaba el texto bíblico, pastor, versículo 43 al 52. Me impactaba que Pedro y los apóstoles habían andado ya casi 3 años y medio con el Señor, ¿verdad? 3 años y medio. Y cuando vieron todo esto, huyeron. Cuando vieron el arresto del Señor Jesús, temieron, tuvieron miedo y le dejaron solo cuando el Señor más los necesitaba. Marcos 43, 43 al 53, al 52. Marcos 43 al 52. Luego hablando, él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Dice, llevarle con seguridad. Interesante. ¿Cuánto tiempo habían dado Judas con el Señor Jesús? 3 años casi, ¿no? 3 años y medio, ¿no?
Interesante, dice, cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, 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 y le besó. Triste que aquel hombre que había dado tanto tiempo con el Señor Jesús le entregaba con un beso. Y todavía se escondía. Dice, el que besara. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y cortándole la oreja. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. Interesante, pastor. Yo me ponía a pensar, quien le cortó la oreja era Pedro. Era Pedrito, creo que Juan lo dice. Pedro. Pero ¿cómo andando con el Señor Jesús? Aún todavía andaban armados. Porque ¿de dónde sacó Pedro la espada? Andaban armados aún todavía. Yo entiendo que no era suficiente la confianza que el Señor les había dado. Ver cada milagro que el Señor hizo en la presencia de cada uno de ellos. Y aún dudaban. Aún su fe estaba pequeña. Y cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús, muchos le dejaron. Pedrito sacó la espada. Vemos que cuando a mí me recordaba, queridos hermanos, cuando el Señor Jesús iba caminando sobre las aguas y le dijo a Pedro, ven. Y vio el milagro cuando Pedro se iba a hundir y no se hundió y el Señor le salvó. Y aún todavía dudaba Pedro y huyó. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahí vamos a hacer un paréntesis ahí. Todos los discípulos dejándole huyeron. Todos. Ninguno quedó. Ninguno, pero todos eran. Pedro era como el líder, ¿verdad, pastor? Como el líder de ellos. Y huyeron cuando Pedro debía quedarse. Pero miren lo que dice la lección, bien interesante. Dice, la traición es en sí misma algo que resulta lamentable para todos, incluso para quienes se valen de los traidores. Pero la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Él da instrucciones a la muchedumbre para que arresten al hombre a quien bese. Parece que Judas quería que su perfidia quedara oculta de Jesús y de los otros discípulos. El caos se desata cuando la turba arresta a Jesús. Alguien saca una espada. Eso lo podemos ver en Juan 18, 10 y 11. Dice que fue Pedro y corta una oreja al siervo del sacerdote. Jesús se dirige a la horda y los reprende por hacer en secreto lo que no se habían atrevido a hacer abiertamente mientras enseñaba en el templo, pero concluye haciendo referencia al cumplimiento de las Escrituras. Es otra señal de la trama que recorre todo el relato de la pasión. La voluntad de Dios está llegada a su cumplimiento, aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. Todos los discípulos huyen, incluso Pedro, quien sin embargo reaparece siguiendo a Jesús de lejos y metiéndose finalmente en problemas. Marcos 14, 51 y 52 registra el hecho de que un joven seguía a Jesús. Un dato que no aparece en ningún otro lugar de los evangelios canónicos. Algunos piensan que era Marcos mismo, pero es improbable. Lo destacable es que huyó desnudo. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. Qué interesante que el apóstol que había dicho, Señor, si te matan, yo daré la vida por ti.
Y a la mera hora, dice, todos te dejarán, pero yo no lo haré. Y cuando el Señor le dijo, que cuando cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. 2 veces tú me habrás negado 3 veces. Se cumplió ahí lo que el Señor le había dicho. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Versículo 51. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo de una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Qué interesante. Pedro de lejos le seguía viendo cómo su Señor amado, sufría. Dice, versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero lo que me llama la atención, queridos hermanos, es Pedro. Pedro negándolo 3 veces. Cuando Pedro había dicho en repetidas veces que jamás negaría al Señor. Se le había prometido. Y a la mera hora de prueba, Pedro se acobardó y huyó. Y con él vieron todos los discípulos. Interesante, pastor, cómo me imagino que la fe de Pedro faltó en ese momento. Por eso el Señor anteriormente, antes de que fuera arrestado, el Señor Jesús le había dicho que los había apartado para que oraran con él. Y las 3 veces que el Señor regresó, los encontró durmiendo. Por eso dijo velar y orar. Y el Señor en muchos pasajes bíblicos, queridos hermanos, han instado y nos ha recomendado que nosotros debemos orar y velar. Esa es nuestra vida de oración, porque no sabemos a qué hora vendrá la prueba. Gracias, Raúl. Bueno, en sí el título de la lección, ¿verdad? Es claro y en un momento, en esta última lectura que hiciste de Marcos 14:52, a ver si la podemos ver de nuevo. Pero parece que era el 51, Marcos 51, ese. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, pero le prendieron. Ahora sí el 52. Mas él, o sea el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Y en un momento cuando vemos el título de la lección, dejando todo para huir de Jesús, no huye de Jesús. Huye de aquel ejército, de aquella gente que también fueron a prender a Jesús. Pero ellos lo capturan. Y por lo tanto, él prefiere dejar lo que lo tapa y salir corriendo. En sí, el otro participante de esta historia es Judas. Judas, que dejó, ese sí, todo lo que había recibido de Jesús, lo que Jesús había tratado de darle, y aún vimos que hasta en la cena, el mismo Señor Jesús le aceptó y lo recibió. Y ahora él, por unas cuantas monedas, vende a su maestro y lo deja todo. Que el pecado le trajo consecuencias y remordimientos. Entonces, la verdad, ¿qué pasó con Judas? Porque es como aquel joven rico que le dijo el Señor: ve y regala todo a los pobres, y ven y sigue. Eso es lo duro. A veces, cuando vemos el progreso, el dinero está llegando, pero no nos sentimos como alejados de Jesús, sino que creemos y pensamos que estamos bien con Dios. Ahora miren, ¿cómo nos cuenta esta historia la sierva del Señor? En el libro
primeros escritos en la página 168. Ella dice, Jesús quedó solo en manos de la turba asesina. Oh, como triunfo entonces Satanás. ¿Cuánto pesar y tristeza hubo entre los ángeles de Dios? Muchas cortes de santos ángeles, cada cual con su caudillo al frente, fueron enviadas a presenciar la escena con objeto de anotar cuántos insultos y crueldades se infligiesen al Hijo de Dios, así como cada tormento angustioso que debía sufrir Jesús. Pues todos los hombres que actuaban en aquella tremenda escena habrán de volverla a ver en vivos caracteres. ¿Se imaginan? El cielo casi se vacía en ese momento de la captura de Jesús. Y cada ángel viene a anotar todos los actos de toda aquella multitud de gente que vinieron a insultar. Quizás no todos lo golpearon, pero ¿cuántos gritaron semejantes palabras al Señor Jesús? Y todo quedó registrado. Por eso creo que a veces tenemos que pensar, la hueste de ángeles del cielo que están acá, también cuidando y estando con cada ser humano, que anotan las palabras muchas veces que decimos. Así es como en ese momento también se anotó lo que el Señor vivió y le hicieron vivir. Asimismo, el deseo de todas las gentes en la página 646 dice, los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Que eso fue lo que pensó Judas. Esto cuando lo quieran capturar, no saben. Si miran los milagros que ha hecho. Así es que se les va a escapar, se les va a huir, se va a ir y no lo van a poder capturar. Pero ya gané, ya me quedé con lo que ellos me prometieron. Así también, dice ella, se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esa sugestión, todos los discípulos huyeron, dejándole. Pero Cristo había predicho esta diserción. He aquí, había dicho, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mira, estas palabras muchas veces cuando se nos dice algo y sucede al momento, pero cuando hay una amenaza contra nuestra vida, como que se olvidan las palabras. Y aún, pues viendo la salvación y la orden del jefe, en este caso de Pedro, váyanse, corramos, salvémonos, pues era la oportunidad, sí, para escapar de la muerte. Pero se habían olvidado de lo que le habían dicho al Señor. No, Señor, aquí estamos para defenderte. Aquí estamos para enfrentar esto, lo que viene y la turba que tú dices. No, a ti no te va a pasar nada. Jesús ya sabía de antemano lo que iba a pasar. Por eso, a menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. En pocas palabras, mis hermanos, hoy que estamos viendo los tiempos finales,
los tiempos decisivos, no quitemos la mirada de Cristo. No miremos a otro lado, sino siempre pensemos en lo que Cristo puede hacer por nosotros. Amén. Cuando nosotros no despeguemos la vista del cielo y de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.